Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con el contenido de la unidad número 4. La semana pasada habíamos tratado los temas en forma más global sobre el contenido de la unidad 4 en cuanto a lo que es el proceso contable, la contabilidad como instrumento de formación y de control. También vamos a tratar el procesamiento de datos. Y en este punto 3 de la unidad 4, lo que vamos a hacer es repasar los contenidos de la unidad número 3 en cuanto a la documentación respaldatoria. Bueno, con respecto a esta unidad, estaba mencionando recién que vamos a tratar el proceso contable, la contabilidad como instrumento, y en la clase del día de hoy vamos a hacer un repaso de los contenidos de la unidad número 3, pero que se relacionan y están estrechamente relacionados con el tema de la unidad con el punto número 3, que es el proceso de la documentación. Bueno, recordando cuál es el objetivo de la unidad, en la primera parte nosotros tenemos que tener en cuenta que para realizar la presentación de un ciclo contable, para exteriorizar esa actividad de un ciclo contable en una actividad financiera de una empresa, es importante tener en cuenta el registro de todos los momentos o circunstancias que se producen a lo largo de la vida de esta empresa, y particularmente que hay que sectorizar o marcar los periodos o los años calendarios en los cuales la empresa realiza su actividad comercial. De esa forma, habíamos mencionado que una vez que la empresa establece un ciclo económico, es el periodo en el que da inicio a sus actividades y termina o finaliza sus actividades para ese año, se llama ciclo económico a esa porción o fracción, es la vida de la empresa durante esa fracción de año. Generalmente coinciden con el año calendario que nosotros tenemos, es decir, arranca con el 1 de enero y culmina con el 31 de diciembre. Pero hay tipos societarios que arrancan su vida útil a partir del 1 de octubre, el 1 de noviembre, y finaliza a los 12 meses consecutivos del año siguiente. No es necesario que coincida. Eso lo establecen las partes, es decir, la empresa. Y tiene mucho que ver con la etapa de constitución de la empresa o tipo societario. El objetivo también es identificar el análisis o movimiento de las transacciones. Transacciones se refiere a las operaciones que realiza la empresa. El registro es la forma en que se plasman esas operaciones, cómo se elabora el balance de prueba, es decir, cómo se constituye ese resumen de esas operaciones, cuáles son las hojas de trabajo, o sea, los papeles en los cuales se van a transcribir esas operaciones y sirven como soporte de respaldo ante organismos de contralor. Cómo se realizan los asientos, los efectos de los errores, es decir, cómo se salvan los errores, cómo se hace un balance de comprobación, su elaboración, la auditoría de estados financieros y finalmente el cierre de los libros. Ahí quiere decir que el cierre es cuando termina el ciclo de la empresa, es decir, todo un movimiento en el cual llega al final de la vida de ese periodo. ¿Para qué? Para que todas las cuentas que estaban cargándose a medida de que se producen operaciones queden en saldo cero. En términos contables se dice que queden saldadas. De esa manera, al quedar todas las cuentas en saldo cero, al año siguiente vuelven a cargarse con la operatoria normal de la empresa. Mencionando lo que era ciclo contable, los sistemas contables de contabilidad varían mucho de una empresa a otra. Dependen de lo que es la naturaleza del negocio. No es lo mismo una actividad comercial, netamente de compra-venta de productos, como la industria manufacturera, una industria agrícola. Cada industria, cada tipo de empresa tiene su tratamiento contable y su periodo o forma en que realizan las actividades. Obviamente, si estamos hablando de una empresa agrícola, tiene los periodos de cosecha, periodos de siembra, periodos de recolección, periodo de selección, periodo preparado de tierra.
No es lo mismo que una actividad ganadera, en la cual tienen los animales, con las distintas categorías. No es lo mismo un ternero, una vaca, un novillo, lo que sea. También tenemos que diferenciar lo que son animales que son considerados como bienes de uso, que son los reproductores, y los vientres que se llaman, a las que son las madres vacunas, por dar un ejemplo, en las cuales ellas su función es gestar las futuras haciendas. Después, tenemos que tener en cuenta también el tipo de actividad y la información que se va a necesitar para transportar y transcribir esa operatoria comercial. Para definir lo que es un ciclo contable, vamos a hacer un concepto en cuanto a las palabras que forman esta frase. Ciclo se refiere a lo que es una serie de sucesos, cambios o fluctuaciones que se repiten, o bien que pueden terminar y presentarse de nuevo. De allí es que yo le había hecho la forma de un círculo, es decir, un ciclo. Los ciclos contablemente y en economía se asemejan a lo que es un círculo, es decir, tiene un punto de inicio, gira la vuelta y cuando llega al final es el final de ese ciclo. Y así en forma consecutiva. Entonces, por eso dice que es una serie de sucesos que cambian, que se producen a través de cambios o fluctuaciones, que se repiten o no, y que pueden terminar y presentarse de nuevo. En cambio, cuando hablamos de contabilidad, decimos que es un sistema adoptado para llevar la cuenta y razón de las entradas y salidas de las empresas que son públicas o privadas. Como ciclo contable, entonces decimos como definición que es el conjunto de pasos o fases de la contabilidad que se repiten en cada periodo contable durante la vida de un negocio. Y cuando dice la palabra periodo contable se refiere a un tiempo de la vida de la empresa. Es decir, si hablamos de un ciclo contable o de un ejercicio económico, se refiere netamente al ejercicio 2018, es todo un ciclo contable. Ejercicio 2019 es otro ciclo contable. Y así sucesivamente. Bueno. Entonces, volviendo a lo que es ciclo, tenemos en cuenta que es el registro de esas transacciones, que es elaborar la cantidad de operaciones que se realizan y volcar esas operaciones que se van registrando en forma diaria y consecutiva en los papeles de trabajo, en los estados financieros, y la contabilidad es el reflejo de esa operatoria comercial. Con respecto a lo que es el proceso contable, que es el primer punto de la unidad, dice que todo sistema de información tiene entradas y salidas. Las entradas son los datos captados por motivos de transacciones y hechos sobre el patrimonio. Y las salidas son informes para la toma de decisiones, para la vigilancia sobre los recursos y obligaciones del ente, o para el cumplimiento de ciertas obligaciones legales. Ahí se trata, a lo que se refiere es los organismos de contralor en los cuales está inmerso toda empresa comercial. La FIP, la Administración Tributaria Provincial, la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es AFIP, el Ministerio de Trabajo, en caso que tengamos empleados, las empresas de seguridad social, por ejemplo, las empresas de prestaciones de servicios de salud, las obras sociales, etc. La transformación de datos de entrada en informes contables implica la ejecución de las siguientes tareas. Primero, es captar los datos que podrían poner en evidencia hechos que la contabilidad debe registrar. Si ustedes recordarán, en la unidad 1 habíamos tratado en forma reiterada y un poco tediosa a qué se refiere dato, a qué se refiere la información, cómo se procesa la información, los distintos niveles en los cuales se produce la información y la forma en que se transmite esa información, ya sea a nivel superior, a nivel inferior, y la forma en que se produce esa información a través del sistema contable, es decir, esa actividad que ustedes realizan, pero trasladada a una actividad comercial o de una empresa. ¿Cómo se captan los datos? La contabilidad debe registrar efectos de hechos que se producen
debido a operaciones con terceros, por ejemplo, compras, ventas, pagos, cobros. Esa es una operación en la cual la empresa se encuentra involucrada, interrelacionada con el contexto. Recuerden que las empresas no trabajan en un contexto cerrado, están en un contexto abierto, en una forma dinámica, en lo que la empresa constantemente se está presentando nuevos desafíos, la evolución de los sistemas, las nuevas metodologías de trabajo. Hoy por hoy con la pandemia implicó mucho sistema de ventas, lo que es Mercado Libre, ventas online, sistemas de turnos, ya no es más por orden de llegada, sino un sistema de turnos gestionado a través de una página web o una institución oficial. También hablamos de captaciones con terceros, hechos internos, que es la formación de bienes, estimaciones, hechos de contexto, variaciones del mercado, política económica, tributaria, previsional. Es la parte de la legislación en la cual la empresa se ve inserta a introducir cambios y a modificarlos en forma casi instantánea con las sanciones de leyes y modificaciones imperantes. Por ejemplo, algo que sucedió con este tema de la pandemia es que hay un decreto nacional en la cual ampara a todos los empleados, en los cuales las empresas no pueden hacer despidos arbitrarios por razones de fuerza mayor, justificándose en la pandemia. Es decir, no se puede despedir al personal que está en relación de dependencia debido a que hay un decreto que ampara a los ciudadanos. Y consecuentemente el sistema contable debe ser organizado. Lo importante en la contabilidad es que esté todo ordenado en forma cronológica, es decir, la forma en que se van sucediendo los hechos, que no sea algo arbitrario y que sea algo desordenado. Es muy importante que la persona que asienta los números, las operaciones, las actividades, sea bastante ordenado para que no se provoquen errores, confusiones o dudas sobre registros. Habíamos hablado también de lo que es la documentación respaldatoria. Depende del tipo de información que ingresa a la empresa, la contabilidad que hace es analizar esa información. La analiza, toma conocimiento y procesa la información. Es decir, a raíz de la documentación que ingresa a la empresa, depende si es un cobro, si es un pago, si es el giro de un cheque, si es una venta. La contabilidad lo que tiene que hacer es preparar, elaborar un asiento de manera tal de que con la lectura del asiento contable, que en la próxima clase vamos a ir más allá de lo que es la definición de elementos que sirven para la contabilidad, vamos a ver lo que es el asiento contable. Entonces, cuando el preparador de la información realiza o constituye el asiento contable tiene que plasmar la operatoria y visualizar en forma fehaciente cómo es el elemento los elementos que interactúan. Es decir, si hay una venta, si hay un cobro, si hay una salida de mercadería, si hay un ingreso de un bien. Tenemos que tener en cuenta también en la documentación respaldatoria los formularios que el ente emite o recibe, ya sea por motivo de transacciones con terceros o operaciones internas. Los documentos importantes, por ejemplo, son las actas de asamblea o de directorio, que son las que se establecen para los tipos societarios, en las cuales los propietarios son más de uno, es decir, son sociedades, y se establecen por un acta de asamblea, de directorio o estatutos en los cuales se delibera la voluntad de todos los integrantes y se determina en gran medida las decisiones a tomar. Informaciones confiables sobre hechos del contexto, por ejemplo, cotizaciones de bienes fungibles, costos de reposición de materias primas o mercaderías de reventa, como así también los ajustes por inflación. Vamos a tratar también en esta última unidad y en la materia a qué se refiere como el ajuste por inflación, cómo se maneja, cómo se aplican los asientos contables, la importancia que tiene
el ajuste por inflación, más en este sistema, en el sistema de gobierno que estamos, el sistema económico que estamos pasando, en la cual ustedes notarán en gran medida que los precios están súper inflados, que tiene un acrecimiento en sus precios bastante desmedido, y bueno, todo como consecuencia de que somos una economía que en gran mayoría tiene producción, pero necesita de factores que son producidos fuera del país, entonces es necesario importarlos. Y ustedes saben que una vez que ustedes cruzan la frontera, nos encontramos con el famoso precio dólar, entonces la economía argentina está bastante desvalorizada y hay que tratar de reflejar las operaciones en la forma más coherente y más expresarla en moneda en forma cuantitativa más parecida o cercana a la realidad económica. Los elementos que estos constituyen son respaldatorios de asientos, cuya obtención y conservación interesa por su carácter de entrada como también por su salida. Es necesario que los auditores de los estados contables y los organismos de fiscalización interna del ente puedan realizar su trabajo. De allí vemos que la administración de toda empresa siempre tiene su sector o departamento contable, de manera tal que este departamento sector realice en forma clara, precisa, ordenada, las operatorias que van ocurriendo en forma cotidiana de la empresa. Pero ¿qué pasa? Una cosa es presentar la información contable de la empresa a terceros, pero otra cosa es presentar esa información contable a los propios dueños de la empresa, a los propietarios o socios. Entonces, de allí es que el profesional que presente esa información, en este caso se llama el auditor, es el que da fe de la veracidad y del contenido de la documentación, de la veracidad y contenido de los asientos y los registros y los valores que se llegan al cierre del ejercicio. Entonces, por eso la documentación es muy importante en su presencia, debido a que gracias a esa documentación uno puede respaldar sus dichos en los asientos contables. Bueno, en cuanto a las fases del proceso contable, tenemos como primera parte, vamos a anotar lo que es la identificación de las operaciones, que es cuando se determina si es una compra, una venta, un pago. Luego pasamos al punto 2, donde dice la recolección o captura de información. Es decir, una vez que se identifica la operación, si es una compra, una venta o un pago, vamos a recolectar la documentación que respalde ese operatorio. Si son pagos, salidas de caja chica o emisiones de cheques. Si son cobros, ingresos de dinero, recibos o facturas que se emiten como respaldo de la operatoria. Clasificación y registro, el punto 3 sería, como decíamos hoy, si es un cobro, ya sea cobro en efectivo, cobro por transferencia, cobro por recepción de cheques o valores a depositar. Resúmenes intermedios, se refiere a cómo se aglutinan, cómo se juntan las operatorias. Estos son todos los cobros de Banco Galicia, supongamos. Estos son todos los cobros del Banco del Chaco, es decir, la forma en que se va sectorizando esa actividad. Y bueno, luego tenemos el punto 5, son los estados financieros. Yo le había tratado cobros o pagos, pero en realidad, dentro de la universalidad de operatorias que tiene una empresa, hay más actividades que esas. Bueno, vamos a tratar lo que es el punto 2 de la unidad 4, donde habla sobre la contabilidad como instrumento de información y de control. ¿Ustedes qué se refieren, o sea, a qué se imaginan cuando hablamos de instrumento de información y de control? La contabilidad es una técnica,
que mediante la registración de las operaciones, lo que hace es respaldar las operaciones que realiza y se transforma en un instrumento de información para el lector de esa información. Y a la vez de control, porque recién acabamos de decir que el control de la documentación y la veracidad de esa documentación se transforma en un respaldo de las operaciones que realiza. En pocas palabras, la contabilidad es una técnica de registración válida para cualquier persona, ya sea persona física o jurídica, aunque toma mayor importancia y es imprescindible en las empresas. Si vamos a un concepto en cuanto a qué significa lo que es la contabilidad, tenemos a Enrique Fowler Newton, que es un escritor y un pensador bastante idóneo y acorde a lo que es las ciencias contables, y lo define como una disciplina técnica, que a partir de la captación, es decir, cuando se presenta esa información en la empresa, procesamiento, se refiere al análisis de esa documentación, de los datos, sobre la composición y evolución del patrimonio del ente, los bienes de propiedad de terceros en su poder y ciertas contingencias, produce información útil para la toma de decisiones de administradores y terceros interesados, y la vigilancia sobre los recursos y obligaciones del ente. ¿Cuáles son las características de la contabilidad? Es una disciplina técnica que se caracteriza por transformar los datos en información, fijar criterios para la determinación del resultado del periodo, adoptar pautas de reconocimiento, medición, baja y exposición de los elementos de la información contable, es decir, qué son los elementos del activo, pasivo y patrimonio neto. Y a continuación debe presentarse los estados contables siendo estos, los que son de uso obligatorio, el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo de fondos. Y se debe aclarar que forma parte de los estados contables lo que se conoce como información complementaria y que comprende las notas a los estados contables y los anexos correspondientes a los mismos. Es decir, toda documentación contable que una empresa se elabora se debe transcribir y plasmar en documentos físicos. Se permite la digitalización de los balances, pero a la hora de presentarlo a los organismos que los aprueban a los balances, por ejemplo, el Consejo de Ciencias Económicas, a nosotros, los contadores, nos solicitan la remisión de los balances impresos en hoja papel, los llevamos, ellos analizan el estado, la razonabilidad y obviamente que el criterio de medición y exposición, porque hay una normativa en la cual establece cuál es la forma en que se debe presentar. Una vez que se verifica el criterio aplicado legalmente, según las normas contables profesionales, se elabora la razonabilidad, se analiza la razonabilidad de los saldos y la aplicación de los elementos de prueba. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas lo que hace es avalar el trabajo del profesional. Entonces nosotros vamos con ese balance al consejo, el consejo nos aprueba el balance y ese balance se lo presenta a través de una aplicación a la FIP y se da rendimiento a cuenta de el balance que ya está culminado y presentado en el consejo respectivo. Las notas a los estados contables, la función es aclarar o contar cómo se elaboró esa situación contable. Si fue un ejercicio irregular, si hubo acontecimientos de alta o baja de los socios, en el caso que sean sociedades, si es una empresa unipersonal, generalmente no va a tener tantos inconvenientes en cuanto a las modificaciones del personal. Pero, por ejemplo, dada la pandemia, hay un crédito que está otorgando la Nación a
a los propietarios de empresas, ya sean sociedades o unipersonales, para poder afrontar con los gastos del sueldo de honorarios a los empleados que tienen relación de dependencia. Entonces, como eso fue un crédito excepcional, es necesario plasmar, contar lo que sucedió en cuanto a ese crédito en las notas de los estados contables, de manera tal que la persona que lo lee, que tiene que ser totalmente ajena a la empresa, entienda qué es lo que pasó. Es como un libro de cuentos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la contabilidad? La contabilidad brinda el objetivo de producir información útil para la toma de decisiones. ¿A qué se refiere tomar decisiones? Es decir, elaborarse un criterio a seguir. Si ustedes tienen dentro de la actividad de la empresa una información de un cierre de ejercicio que probablemente se cierre la venta de un producto altamente estandarizado y que la empresa tiene una buena ubicación en el mercado, porque se dejó de producir una materia prima básica para su elaboración. Eso es un antecedente que a ustedes, de ocurrirse tal situación, les va a interrumpir una cadena de ventas. Entonces, esa información es útil para que la empresa se reelabore, se restablezca sus actividades y vea cómo pueda suplantar, en el caso que pueda suplantar el producto, o discontinuar su producción y elaborar otro, debido a que la materia prima, que es un elemento altamente esencial para la elaboración de un producto en particular, no lo van a poder conseguir por una política, por una falta de escasez del producto, etc. Facilitar el control de gestión por comparación entre lo planeado y ocurrido. ¿Qué es gestionar? Es manejar, es controlar. Entonces, cuando hablamos nosotros de control de gestión, es el control de desarrollo, de movimiento de actividades que se realizaron en un periodo. Si ustedes con la contabilidad detectan que en el área personal se provoca una fricción en el control de ingreso o de egreso del personal. Es decir, la persona que está controlando el ingreso y salida del personal está teniendo fricción o no está cumpliendo, logrando el objetivo. Entonces, en ese momento se debe tomar una medida que sane el error o suplantar a la persona o ver la forma más fehaciente en la que se pueda generar una actividad sin contratiempos. Por ejemplo, supongamos que, volviendo al ejemplo del personal, no está llegando al objetivo, es decir, no están cumpliendo a pleno la producción. Entonces, puede ser que el mismo encargado del personal no esté a la altura de las circunstancias para solicitar el cumplimiento del personal. Esa es una cosa. Entonces, allí, con la contabilidad podemos ver las bajas que puede tener el personal o la merma en la producción. Eso es un aliciente también para ver en cuáles situaciones se está fallando y tratar de corregir el error. Por eso es control de gestión, control de cómo se maneja todo. Posibilitar el control patrimonial por comparación entre lo real y lo registrado contablemente. ¿A qué se refiere esto? Es decir, si la empresa inició con una mesa y 4 sillas y finalizó el ejercicio con 4 mesas, con 4 sillas cada mesa, quiere decir que hubo una evolución, hubo un aumento en el patrimonio, hubo una mejora. Entonces la contabilidad lo que hace es brindar información para decir cómo se empezó en un momento 0 y cómo se llegó al momento 1, al momento 2, es decir, cómo va creciendo. Y sirve también la contabilidad como elemento de protección legal, cumpliendo el marco normativo. Recién le mencionaba de que el Consejo de Ciencias Económicas a nosotros nos exige que apliquemos los principios generalmente aceptados para la aplicación de la contabilidad y las normas generales de contabilidad para la elaboración de los estados contables y la formación de los tipos societarios.
Después tenemos los organismos de recaudación, como son, por ejemplo, el municipio de Resistencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Administración Tributaria Provincial. Son todos organismos que nos van estableciendo ciertos parámetros o criterios para que nosotros podamos realizar las actividades. Bueno, ahora bien, vamos a tratar cuál es la importancia de la documentación. Estos elementos constituyen la documentación respaldatoria de los asientos cuya obtención y conservación interesa, tanto por su carácter de entrada o input del sistema contable. ¿Por qué? Porque es necesario para que los auditores de los estados contables y los organismos de fiscalización interna del ente puedan realizar su trabajo. La documentación respaldatoria es importante porque es requerida por la legislación, incluyendo la impositiva y la previsional, y puede ser elemento de prueba en casos de controversias o dudas. Vamos a mencionar brevemente, estos son los elementos que ya habíamos tratado en la unidad número 3, pero vamos a recordarlos cada uno en su contenido. La factura. En las operaciones de compra o de venta, la factura es un documento externo, de uso interno. Y en la venta, un documento interno de uso externo, es decir, al revés. Se emite como mínimo por duplicado y corresponde el original al comprador. Entonces ustedes se quedan con una copia. ¿Qué es el ticket? Ustedes verán que cuando van a algunos comercios le entregan un papelito chiquito que es un ticket. Eso se llama ticket factura. Son los comprobantes de operaciones de compra-venta y actualmente se pueden distinguir dos tipos. El ticket, que es emitido a través de cajas registradoras, son los emitidos por los pequeños contribuyentes adheridos al régimen simplificado o régimen del monotributo, y en los mismos no procede la discriminación del IVA, y en principio están destinados a consumidores finales. Y el ticket factura emitido mediante la utilización del equipamiento electrónico denominado controlador fiscal, que debe estar homologado por la FIP. Luego, tenemos lo que es el remito. El remito es el comprobante que acredita la entrega y recepción de los bienes vendidos. El remito constituye lo que es el respaldo de un documental jurídico e impositivo que se produce sobre la tradición de los bienes comprados. ¿A qué se refiere la tradición? La tradición es la entrega. Ustedes van a un comercio, solicitan un producto, abonan el importe del producto y le entregan el mismo. La entrega del producto se lo denomina tradición. El remito se emite como mínimo por duplicado y el original corresponde al vendedor. Habitualmente no contiene importes, aunque existe una tendencia a incorporarle datos numéricos, por lo menos referidos a lo que es el precio unitario de los bienes, las cantidades, por ejemplo, en el caso que sean dos o tres cantidades de productos. Es un comprobante emitido por el remitente de los bienes que acompaña a las mercaderías enviadas. Ahora bien, ¿qué es la nota de débito? Es el comprobante que el acreedor envía a un cliente o deudor informando que se ha cargado en su cuenta un importe determinado, aumentando así el saldo que se adeuda, ya sea por un error de facturación, ya sea porque se facturó de menos, atrasos en los pagos, se liquidan intereses o recargos por facturas, por ejemplo, en el caso de los fletes. Bueno, continuamos. Notas de crédito bancario o boletas de depósito. Este comprobante es confeccionado por la empresa en formularios previstos por la entidad bancaria. Este comprobante es el sello bancario y la firma del cajero del banco o con una impresión de una terminal de computación del banco. La nota de crédito o boleta de depósito es una constancia del depósito que ustedes tienen de dinero u otros valores que efectúan en una entidad bancaria, ya sea en una cuenta corriente del titular que realiza. Y por último vamos a ver lo que es el recibo.
es el comprobante emitido por quien ha recibido determinados valores en pago, ya sea efectivos, cheques, giros, cancelatorios de sus acreencias. También se puede emitir en el caso que se reciban bienes en carácter de pago, en cuyo caso se deberá indicar el elemento recibido y el valor asignado. La documentación respaldatoria del recibo sobre este movimiento de fondos lo que hace es permitir al pagador contar con un comprobante de pago efectuado, que es el original, y el cobrador contar con un comprobante de pago realizado o duplicado. Bueno, seguimos en el próximo video.